Bienvenidos a la tercera clase en el libro de Job. Job, capítulo 38 hasta capítulo 40, versículo 7. Nuestras lecturas serán en la Nueva Versión Internacional. Vamos a ver, ya después de los tres amigos, la respuesta de Dios. Y que Dios va a hablar de cuadros de la naturaleza. Las montañas, los valles, los océanos, los halcones, los leones, la tempestad, los ángeles cantando. Alguien dijo que este estilo, así que es largo, dramático y con lenguaje florido, no es la manera de hablar nosotros en siglo XXI. Y que a lo mejor se pierde algo en la traducción del feeling, no el contenido, sino el feeling de todo lo que Dios dice aquí en su respuesta. Sin embargo, si tenemos el ojo bien pelado, ahí vamos a ver unos nuggets así de entendimiento de las cosas y aplicación para la vida espiritual. Dios probó a Job en cuanto a su conocimiento, su poder y su experiencia. El conocimiento de Job, el poder de Job, la experiencia de Job. Nota, Job había pedido una cita con Dios y ahora después de meses de esperar, vamos a tener en capítulos 38 a 41 las conversaciones más largas en la Biblia entre Dios y una persona. Observamos. Punto 1. La paciencia de Dios. Job y sus amigos habían hablado de Dios para arriba, para abajo, que tanto que hablaban mucho de Dios. Y ahora Dios va a hablar. Segundo, el encubrimiento. El guardar secretos. Proverbios 25:2 dice, la gloria de Dios es ocultar un asunto. Y la gloria de los reyes es investigarlo. En Job 38, el Señor le respondió a Job desde la tempestad. ¿Qué le dirá Dios a Job? ¿Dios le va a pedir perdón por la muerte de los hijos de Job? Supe de una administración de sanidad interior donde uno perdona a Dios por lo que ha pasado en su vida. ¿Será que eso es lo que Dios va a hacer con Job? Pedirle perdón, que Job perdone a Dios. ¿Será que ese sea el camino para nosotros, perdonando a Dios? Dios va a explicarle a Job por qué había sufrido tanto. Véngase para acá, mijito, y le voy a explicar por qué esto, por qué lo otro. Nota, Dios no dijo nada en cuanto a los sufrimientos. En 129 versículos, nada acerca del sufrimiento, del dolor, de la pérdida. Lo que Job quería hablar no estaba en la agenda de Dios. Segundo punto, tampoco dio Dios el veredicto. ¿Cuál veredicto?
pues el veredicto en cuanto a la inocencia o la culpabilidad de Job. Tercero, tampoco Dios le dio a Job una lista de sus pecados. Que mira que fallaste en esto, que hiciste mal aquí, que esto, que lo otro. No. No le dio a Job una lista de sus pecados. Cuarto, en lugar de hablar sobre por qué los justos sufren, Dios habló sobre sí mismo como creador. Wiersbe dice que Dios hizo 71 preguntas sobre el poder de Job. Dios le pregunta, ¿y tú qué puedes hacer? Sobre el conocimiento de Job. ¿Y tú qué sabes? Y sobre la experiencia de Job. ¿Qué has hecho en la vida? Hay un mensaje subliminal aquí. Dios le está diciendo a Job, mira, si tú tienes el poder, el conocimiento y la experiencia igual a lo mío, podemos hablar. Punto 1. ¿Puedes explicar mi creación? Punto 2. ¿Puedes supervisar mi creación? Punto 3. ¿Puedes someter mi creación a tu mando? Vamos para la segunda respuesta de Job. Capítulo 42, versículos 1 a 6. Le dijo, ¿quién es este que oscurece mi consejo con palabras carentes de sentido? Prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? Voy a hacer un paráfrasis aquí. ¿Dónde estuviste cuando todo el universo comenzó? Nota, la revelación de Dios a través de la creación. En la Biblia es tan importante la creación. Desafortunadamente, en nuestra época moderna, hemos dejado de pelear por la creación. Nos hemos acomodado así como una cuestión de evolución. En cambio, la Biblia realmente pone la creación. Romanos 1, 18 al 20, mostrando por qué el Evangelio es necesario. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. Versículo 12. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacuden de ella a los malvados?
La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello, resaltan sus rasgos como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. El siguiente aspecto de la creación que Dios mencionó habla sobre el sol. Job 38, 12 a 15. Aquí Dios se imaginó a sí mismo como un general al mando de sus tropas, la hueste celestial. ¿Alguna vez le había dicho Job al sol que saliera y disparara la oscuridad? A medida que la luz se propaga por todo el mundo, revela los detalles del pasaje, como la impresión de un sello sobre la arcilla o el despliegue de una hermosa prenda sacada de un armario oscuro. Pero la luz también pone fin a las malas acciones realizadas en la oscuridad y evita que el criminal ataque a su víctima. Así comenta Wiersbe. Versículo 16. ¿Has viajado hasta las fuentes del océano? ¿O recorrido los rincones del abismo? Jacques Cousteau, explorador francés, sí lo hizo y encontró estas profundidades en el mar Pacífico de 7 millas de profundidad. Versículo 17. Te han mostrado los umbrales de la muerte. ¿Has visto las puertas de la región tenebrosa? ¿Entiendes la vida después de la muerte? Hoy en día, nosotros sí tenemos más ciencia, pero todavía nosotros no sabemos de lo trascendental de la vida después de la muerte, sino lo que Dios nos haya revelado. Versículo 18. ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de veras sabes todo esto, dalo a conocer. Bueno, la tierra tiene de anchura 24,000 millas. Fernando de Magallanes, 1518, hizo circunnavegar la tierra. Versículo 19. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿Y en qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido. ¿Son tantos los años que has vivido? Aquí es un poquito de sarcasmo divino. O sea, ¿estuviste para el comienzo de la luz? Versículos 22, 23. ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve de granizo que guardo para tiempos azorosos cuando se libran guerras y batallas? O sea, ¿sabes todo acerca del frío, del invierno, de la nieve? Nota, los elementos de la naturaleza son notados en el Apocalipsis. El primero tocó su trompeta y fueron arrojados sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, y quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Los elementos de la naturaleza. La naturaleza. ¿Qué va a pasar con la naturaleza? Muy importante en el Apocalipsis. Versículo 24. ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? En otras palabras, ¿tú mandas sobre los relámpagos? Si yo camino sobre tapete grueso, acumulo carga negativa. Toco manija que tiene carga positiva. Y produzco un pequeño relámpago.
Un relámpago grande de la naturaleza trae 100 millones de voltaje, 60,000 grados Fahrenheit, 5 veces más caliente que la superficie del Sol. Cada año en los Estados Unidos, 100,000 muertos por relámpagos. Versículo 25. ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y le da paso a la tormenta? Para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba. ¿Tú organizas las tempestades? Las rutas o los caminos para las tempestades. En el mundo, cada día hay 44,000 tempestades. ¿Tú organizas todo eso? Versículo 28. ¿Acaso la lluvia tiene padre? ¿Ha engendrado alguien las gotas de rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a luz la escarcha de los cielos? Las aguas se endurecen como rocas y la faz del mar profundo se congela. ¿Llueve como tú dices? Versículo 31. ¿Acaso puedes atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatar las cuerdas que sujeten al Orión? ¿Puedes hacer que las constelaciones salgan a tiempo? ¿Puedes guiar a la Osa Mayor y a la Menor? ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? ¿Pusiste las constelaciones? Aún en la ciudad, con las luces de la ciudad, uno puede ver estas constelaciones. ¿Comprendió Job las leyes que regían sus movimientos y podría controlar estas estrellas y planetas y hacer que aparecieran en sus estaciones apropiadas? El hombre puede estudiar los cielos, pero no puede dominarlos, no puede controlarlos. Nota, en el libro de Job hay más referencias a estrellas, constelaciones, que cualquier otro texto en la Biblia. ¿Por qué? Porque son muestra del poder, creatividad y orden de Dios. Versículo 34 a 38. ¿Puedes elevar tu voz hasta las nubes para que te cubran aguas torrenciales? ¿Eres tú quien señala el curso de los rayos? ¿Acaso te responden? Estamos a tus órdenes. ¿Quién infundió sabiduría en el ibis? ¿O dio al gallo entendimiento? ¿Quién tiene sabiduría para contar las nubes? ¿Quién puede vaciar los cántaros del cielo cuando el polvo se endurece y los terrones se pegan entre sí? ¿Podía ordenar a las nubes que dieron lluvia? ¿Era el relámpago tu sirviente rindiendo servicio? ¿Podría Job hacer un inventario de las nubes y voltearlas como frascos para que llegue la lluvia? Versículo 39 a 41. ¿Cazas tú la presa para las leones y sacías el hambre de sus cachorros? Cuando yacen escondidas en sus cuevas o se tienden al acecho en sus guaridas. ¿Eres tú quien alimenta a los cuervos cuando sus crías claman a mí y andan sin rumbo y sin comida? Job, tú eres quien cuida de todos los animales. Wiersbe dice que el Señor traje ante la imaginación de Job
un desfile de 6 bestias, leona, cabra, ciervo, burro, salvaje y caballo, y 5 pájaros, cuervo, avestruz, cigüeña, halcón y águila. Mientras contemplaba a estas criaturas, Job tuvo que responder a la pregunta: ¿entiendes cómo viven y cómo cuidarlas? Job les había mandado a sus amigos a preguntar a los animales. Job 12:7. Interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Y ahora Dios está diciendo a Job hacerlo. Los animales creados por Dios demuestran diseño y capacidades dadas por su Creador. Se habla de 8 animales: cabra, montesa, gacela, burro salvaje, buey, avestruz, caballo, halcón, águila. Pasando a Job, capítulo 39. ¿Sabes cuando los íbices tienen sus crías? ¿Has visto el parto de las gacelas? ¿Has contado los meses de su gestación? ¿Sabes cuándo dan a luz? Al tener sus crías se encorvan y allí terminan sus dolores de parto. Crecen sus crías y en el bosque se hacen fuertes, luego se van y ya no vuelven. ¿Estás a cargo del nacimiento de nueva vida, de una sola de estas criaturas? El milagro de la vida, el nacimiento de una creación de la naturaleza. La leche de la gama es doble veces de más nutrición, 3 veces más que de la grasa de la vaca, y que la gama crece 4 veces más su peso en un mes, 10 minutos después de nacer, porque la mamá le está dando patadas. A los 10 minutos es capaz de pararse y en 1 hora ya camina. Job, ¿tú puedes explicar esta habilidad asombrosa de una sierva para proveer para sus crías, para madurarlos, para prepararlos para defenderse en la vida? También se habla del toro. Versículo 9. ¿Crees tú que el toro salvaje se prestará a servirte? ¿Pasará la noche en tus establos? También se habla del avestruz. Versículo 13. El avestruz bate alegremente sus alas, pero su plumaje no es como el de la cigüeña. Pone sus huevos en la tierra, los deja empollar en la arena, sin que le importe aplastarlos con sus patas o que las bestias salvajes los pisoteen. Maltrata a sus polluelos como si no fueran suyos. Y no le importa haber trabajado en vano, pues Dios no le dio sabiduría ni le impartió su porción de buen juicio. Pero cuando extiende sus alas y corre, se ríe de jinetes y caballos. Oye, ¿quién es más inteligente? ¿Quién es más veloz? ¿Tú o el avestruz? El caballo, versículo 19. ¿Le has dado al caballo su fuerza? Se habla del halcón, del águila. Versículo 26 a 30. ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón vuele
y que hacia el sur extienda sus alas? ¿Acaso por tus órdenes remonta el vuelo el águila y construye su nido en las alturas? Habita en los riscos, allí pasa la noche, en escarpadas grietas tiene su baluarte. Desde ahí acecha la presa. Sus ojos la detectan desde lejos. Sus polluelos se regodean en la sangre. Donde hay un cadáver, allí está el halcón. Hace recordar Mateo 24, 27 y 28, nueva versión internacional, donde Jesucristo dice: porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Los cuervos sabrían encontrar los cadáveres dejados por los leones, porque Dios les enseñó a las aves, incluso a los cuervos inmundos, cómo encontrar comida. Dice en la Nueva Traducción Viviente: pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Nota, los pastores y los granjeros asisten a sus animales durante el embarazo y el parto, pero las bestias salvajes dan a luz ahí solitas. Job fue tocado, humillado por las preguntas que Dios le hizo. Job, capítulo 40, versículo 1 a 5. El Señor dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Entonces Job respondió al Señor: ¿qué puedo responderte si soy tan indigno? Me tapo la boca con la mano. Hablé una vez y no voy a responder. Hablé otra vez y no voy a insistir. Observar. Primero, he aquí que soy vil, que significa soy insignificante e indigno. No tengo derecho a debatir con Dios. Segundo, Job había dicho a sus amigos que taparon la boca, y ahora es Job quien le toca taparse la boca. Tercero, tapar la boca expresa humildad. Ya no tengo nada que decir. Proverbios 30, 32, Romanos 3, 19. Wiersbe dice: hasta que estemos callados por Dios, no hay mucho que Él pueda hacer en nosotros. Nos tiene que callar, primeramente. Cuarto, en capítulos 38 y 39, el tema es conocimiento, poder y experiencia. Ahora Dios le confronta a Job acerca del argumento: si Dios hace las cosas bien, si Él hace en realidad lo correcto. Muchos piensan que Dios no está haciendo lo correcto, que Dios no está haciendo el bien.
En Romanos capítulo 3, versículos 3 y 4, Pablo dice, si algunos no creyeron, ¿acaso su incredulidad anula la fidelidad de Dios? Los que no creyeron pensaron que Dios no había hecho bien. De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Cuando ¿quién juzga a quién? Ponle cuidado aquí. No estamos hablando aquí de Dios juzgando al hombre. Eso sí entendemos. No. Estamos hablando del hombre quien juzgue a Dios. Le da por juzgar a Dios. Nuestra nietecita adorable le dijo a su mamá esta semana, una pitufa de 2 añitos, le dijo a su mamá, mal hecho, mami, mal hecho. ¿Te imaginas? La hija juzgando a su mamá. Es que el ser humano es buenísimo para hacer eso. Y uno no solamente juzga a la mamá, juzga a Dios. Así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia. O sea, lo que Dios ha sentenciado, lo que Él ha decretado, lo que Él ha puesto, lo que Él ha hecho. ¿Es justo? Eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Versículo 6. El Señor respondió a Job desde la tempestad. Una voz audible a Job y posiblemente también a sus amigos. Puede que ellos también estén escuchando esta voz. Le dijo, prepárate a hacerme frente. Yo te cuestionaré y tú me responderás. ¿Vas acaso a invalidar mi justicia? ¿Me condenarás para justificarte? ¿Tienes acaso un brazo como el mío? ¿Puede tu voz tronar como la mía? Si es así, cúbrete de gloria y esplendor, revístete de honra y majestad. Da rienda suelta a la furia de tu ira. Mira a los orgullosos y humíllalos. Mira a los soberbios y somételos. Aplasta a los malvados donde se hallen. En otras palabras, Dios está diciendo a Job, si yo no he hecho lo correcto dirigiendo la naturaleza, pues encárgate tú de ella. Versículo 13. Entiérralos a todos en el polvo, amortaja sus rostros en la fosa. Yo por mi parte reconoceré que en tu mano derecha está la salvación. Keith Kainer dice, antes de entregarle a Job el manejo del universo, Dios confronta a Job con 2 animales, Behemoth y Leviatán. 43 versos, más que los otros animales referenciados, combinados aquí. Behemoth, super bestia, literalmente, hipópotamo o cocodrilo. Job, si tú puedes capturar
y sujetar a Behemoth. Entonces tú tienes el poder y la sabiduría para juzgar este mundo. Versículo 15. Mira a Behemoth, criatura mía igual que tú, que se alimenta de hierba como los bueyes. Cuánta fuerza hay en sus lomos, su poder está en los músculos de su vientre. Su rabo se mece como un cedro, los tendones de sus muslos se entrelazan. Sus huesos son como barras de bronce, sus piernas parecen barrotes de hierro. Entre mis obras ocupa el primer lugar, solo yo, su hacedor, puedo acercármele con la espada. Los montes le brindan sus frutos, allí juguetean todos sus animales salvajes. Debajo de las plantas de lotos se tiende a descansar, se oculta entre los juncos del pantano. Los lotos le brindan su sombra, los álamos junto al río lo envuelven. No se alarma si brama el río, vive tranquilo aunque el Jordán le llegue al hocico. ¿Quién ante sus ojos se atreve a capturarlo? ¿Quién puede atraparlo y perforarle la nariz? Perforarle la nariz representa ser sujetado. Nota, la descripción de un animal terrenal tenemos en versículos 1 al 11. Segundo punto, la característica espiritual de un ser sobrenatural tenemos en los versos 12 a 34. Letra A. La palabra Leviatán es la transliteración de una palabra hebrea cuya raíz significa torcerse, retorcerse. Letra B. La gente usó la palabra para describir a los monstruos marinos que se suponía habitarían en el Mediterráneo. En Salmos 104, 25 a 26, puede referirse a las ballenas o delfines. Letra C. Los judíos usaron la palabra para describir a sus enemigos. Isaías 27:1, especialmente Egipto. Salmos 74, 13 y 14. Letra D. Apocalipsis 12:9 se refiere a Satanás como esa serpiente antigua. Letra D. En la mitología, el Leviatán era un monstruo de muchas cabezas que gobernaba las aguas y no temía a nadie. Letra E. Leviatán es una obra filosófica de Thomas Hobbes que trata sobre el Estado y la política. En ella, Hobbes defiende el absolutismo como la única forma de mantener el orden social. Job 41, versículo 1. ¿Puedes pescar a Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda? Saltando al versículo 10. No hay quien se atreva siquiera a provocarlo. Nadie se mete con Leviatán. Leviatán, descripción de Satanás. Nota, en Isaías 14 tenemos el rey de Babilonia. En Ezequiel tenemos capítulo 28, el rey de Tiro, como descripción, además de Satanás. El espíritu maligno del universo, Leviatán. ¿Por qué decimos esto? Primero, por su apariencia.
versículos 18 a 22 en Job, resopla y lanza deslumbrantes relámpagos. Sus ojos se parecen a los rayos de la aurora. Ascuas de fuego brotan de su hocico. Chispas de lumbre salen disparadas. Lanza humo por la nariz como olla hirviendo sobre un fuego de juncos. Con su aliento enciende los carbones y lanza fuego por la boca. En su cuello radica su fuerza, ante él todo el mundo pierde el ánimo. Versículo 33, 34. Es un monstruo que a nada teme. Nada hay en el mundo que se le parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Es el rey de todos los soberbios. Segundo, es lógico entender a Leviatán como describiendo a Satanás, porque este problema del sufrimiento tiene más al fondo el problema del mal. Es más profundo que lo natural. Y tercero, Dios está dando respuesta a Job. En el Nuevo Testamento, Jesús dice, el ladrón no viene sino matar, hurtar y destruir. Y aquí Dios está dando respuesta a Job, hablando de Leviatán. Cuarto, Leviatán, según la Biblia, tendrá su fin. En Isaías capítulo 27, versículo 1, en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente escurridiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa, matará al monstruo marino. Leviatán tendrá su fin. Quinto punto, Dios, solo Dios, derrotará a Leviatán. Job no alcanza a hacerlo. Apocalipsis 20, 10. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vamos a la respuesta de Job. Job 42. Job respondió entonces al Señor, le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Punto 1. La aparición de Dios a Job afectó su relación con él, con sí mismo y con sus amigos. Job no maldijo a Dios, más bien se arrepintió. Dijo polvo y ceniza, lo mismo
que había dicho Abraham cuando se atrevió a hablar con Dios. Polvo, soy polvo, en polvo y ceniza me arrepiento. Segundo, escuchemos el veredicto. Habíamos preguntado, bueno, ¿quién tuvo la razón? ¿Job o sus amigos? Bueno, date cuenta que Dios no reprobará a los tres por haber hablado sin amor. Hoy en día es el gran pecado, la gran ofensa, porque hablo sin amor. Pero no les va a reprobar por haber hablado sin amor, sino que Dios les dirá, lo que ustedes han hablado de mí, no es verdad. Elifaz y sus amigos debían haberse arrepentido. Nota que Dios dirá 4 veces, mi siervo Job. Wiersbe dice, la puerta del arrepentimiento se abre hacia el salón de la alegría, dijo Charles Spurgeon, y fue cierto para Job. En el clímax del libro, Job, el pecador, se convirtió en Job, el siervo de Dios. 4 veces en estos versos Dios llamó a Job por ese título especial del Antiguo Testamento, mi siervo. ¿Cómo sirvió Job a Dios? Soportando el sufrimiento y no maldiciendo a Dios, y por lo tanto silenciando al diablo. Sufrir en la voluntad de Dios es un ministerio que Dios da a unos pocos elegidos. Tercero, Dios comendará a Job, dijo Keith Kainer, aún en su enojo, aún desafiando a Dios, Job determinó hablar honestamente delante de él. Y Dios comendará a Job. Los amigos habían dicho que Dios era inescrutable, pero en negación a esa afirmación, comienzan a hablar y a explicar y representar a Dios tan tranquilamente. ¿Qué gente tan segura de sí misma? Que pueden así decir y evaluar. Y uno dice, wow, maravilloso. Y que habían dicho que Dios era el que era tan, pero no, que ellos, que se creían. Dios había preferido las quejas de Job a la defensa de él que dieron los amigos. Ellos habían hablado mal representando a Dios. Job había hablado mal de Dios. Y a Dios le pareció peor lo que hicieron los amigos, hablando supuestamente a favor de él, a las quejas sinceras que tuvo Job en cuanto a Dios. Número 4. Job está diciendo lo que es. Y Dios es Dios. Dios es Dios. Él hace como a Él le plazca. Amigos de Job, su pensamiento es muy limitado. No alcanzan a comprender algo más allá que su mundo de confort, que
han fabricado un Dios por quien ustedes pueden hablar. Ustedes sí lo pueden hablar. Es que al hombre le gusta tener todo así, todo. Me acuerdo una ocasión en que en una situación pues hubo mucha crítica y que ¿cómo así? Porque en otra situación era diferente y ahora no es así. Y bueno, está bien cuestionar las cosas porque así aprendemos todos. Pero me di cuenta que al hombre le gusta tener su seguridad. Que las cosas siempre van a ser así. Y si llegan a ponerme en una situación que no cabe ahí, yo no sé qué hacer. Entonces me di cuenta, esto no es gente líder. Esto no es gente líder. Porque no puede con algo así que no les cabe fácilmente en su manera de pensar. No, todo se les desbarata. No son líderes. Los amigos no están presentes en este momento en que Dios reprenderá a Job y a lo mejor Job no está presente en el momento en que Dios reprenderá a los amigos. Aquí tenemos afirmaciones de fe total. Punto 5. Mi versículo favorito del libro de Job es Job 23:10, la Reina Valera, donde Job dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Tarea para comprensión de los tiempos. ¿Cuál es tu versículo, pasaje, texto favorito de Job? En 300 palabras, con 2 fuentes de investigación. Entonces, escribes así. ¿Cuál es tu parte favorita de Job? Job 23:12, versículo 12 es mi segundo más favorito. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Epílogo, versículo 7. Después de haberle dicho todo esto a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán y dijo, estoy muy enojado contra ti y con tus 2 amigos, porque a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han hablado de mí no es verdad. Tomen ahora 7 novillos y 7 carneros, vayan con mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes mismos. Mi siervo Job orará por ustedes, y yo atenderé a su oración y no los haré quedar en vergüenza. Consta que, a diferencia de mi siervo Job, lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. Elifaz de Temán, Bildad de Sua y Sofar de Namat fueron y cumplieron con lo que el Señor les había ordenado. Y el Señor atendió a la oración de Job. Observaciones. Número 1. Dios cambia a la gente orgullosa en un solo día. Un ejemplo, Elifaz. Otro en la Biblia, Nuevo Testamento, que Dios lo paró en un solo día. Saulo de Tarso. Otra vez en el Antiguo Testamento, un rey que venía tan encima del mundo en un solo día. Dios le trancó. Nabucodonosor. Dios cambia a la gente orgullosa, tranquilos, en un solo día. Segundo punto, el perdón es una decisión. Todo esto de 1 año en su contra. Y ahora Job los va a perdonar en un solo día. ¿Y eso?
Porque el perdón es una decisión. Siempre me acuerdo el testimonio de Corrie ten Boom, la señora quien fue tan afligida en campo de concentración, vio la muerte de su hermana querida a manos de un hombre, un guardia ahí, a quien ella, después de la guerra, lo vio, después de la guerra, unos años después, lo vio en una iglesia, estuvo presente en una iglesia donde ministró Corrie ten Boom, que Dios le dio un ministerio en la palabra, una mujer anciana, usada por Dios, predicando. Y en la iglesia, la costumbre era, después del culto, que las personas quienes habían tomado la decisión de entregar sus vidas a Cristo, pasarían al frente a saludarse con el predicador, con el evangelista invitado. En este caso era esta mujer, Corrie ten Boom. Y ella pues bajó del púlpito y se paró ahí adelante y pasaba a uno a saludarse con ella, un abrazo, otro. Y ella pidió que venía en esa fila el hombre, el guardia más como a título personal responsable por hacer a su hermana sufrir tanto y al fin morir. Y venía este hombre, se había escapado así de las consecuencias de la guerra y todo, pues era un civil y que había asistido la iglesia esa noche, seguramente sin saber quién era ella, quién era Corrie ten Boom predicando, pero ahí que había recibido a Cristo y ahora venía así a recibir su saludo. Y ella tiene que abrazarlo, decirle que Dios le bendijera. O sea, ella no tuvo un proceso, no tuvo un tiempo ni siquiera para orar. Y ella aprendió algo que nos enseña desde Job, que el perdón es una decisión. Y ella decidió perdonarlo en ese momento. Nada que ver con los sentimientos. Pero que no siento que nada que ver. El perdón es una decisión. Lo perdonó, lo abrazó, lo bendijo. Y quien quedó más bendecido fue ella. El perdón es una decisión. Punto 3. No entendemos todos los misterios de esta vida. Uy, ¿cómo nos exige la gente que expliquemos todo? No entendemos todos los misterios de esta vida. No hay escape del proceso de purificación que tenemos en esta vida. Y juzgar no es una buena idea. Cuando uno comienza en ese camino muy fácil, resulta al lado de los amigos de Job. Y finalmente, nosotros también experimentamos a Dios. Job había tenido un conocimiento, pues una relación con Dios, pero después de esto, él sí experimentó a Dios.
Hay pocas cosas que molestan, que estorban, que hacen tropezar tanto a la gente y mantiene a las personas lejos de la salvación, como el sufrimiento. El sufrimiento. Tú quieres entregar tu vida a Dios. Por ahora no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi siempre es por un sufrimiento que ha tenido o que ahora está viviendo. Por el otro lado, poco evangelista es tan exitoso en su ministerio como una persona quien está sufriendo, triunfando y radiante en su fe total. Versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Todos sus hermanos y hermanas y todos los que antes lo habían conocido fueron a su casa y celebraron con él un banquete. Lo animaron y lo consolaron por todas las calamidades que el Señor había enviado. Y cada uno de ellos le dio una pieza de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 7 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas le puso por nombre Jemima, a la segunda la llamó Kesia y a la tercera Keren Hapuk. Gemina, que significa paloma, Kesia, que significa canela, Keren Hapuk, que significa frasquito de maquillaje. Versículo 15. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió muy anciano. Conclusión. El mismo texto con que nosotros comenzamos nuestro estudio en el libro de Job. Santiago 5. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejan unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la paciencia hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Aprendemos de la naturaleza a tener fe. También tomamos lección
de hablar bien de los demás. Y Señor, hemos adquirido una teología de sufrimiento. Bienaventurados, dichosos, son los que perseveran y ven el final que da Dios. Levantamos nuestras manos a decir, Señor, tú eres muy compasivo y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.